La gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en sus corazones, hermanos y hermanas. Hermanos, vamos a estudiar un tema pequeño acerca de la oración. ¿Cómo debemos orar? La parte física. Vamos a estudiar la parte física. ¿Por qué es importante para Dios cuando clamamos a Él y cuando oramos a Él el respeto hacia la oración? Dice el libro de Romanos, capítulos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice el apóstol Pablo que Dios nos enseñó, dice, cómo debemos hacer las cosas. Para eso en el pasado fueron instruidos nuestros padres, para que hoy en día nosotros tengamos la enseñanza correcta. Porque dice también el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, capítulos 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. O sea, debiendo ser ya maestros por causa de nuestra edad, tenemos que ser enseñados de nuevo, así como en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Recordemos que el apóstol Pablo no le predicaba a los judíos, también, pero su misión fue predicar a los gentiles. Entonces, cuando él está predicando a los gentiles, tiene que empezar de cero, tiene que enseñar desde cero. Vamos a preguntar a nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 7, cuáles eran las palabras antiguas de las cuales el apóstol Pablo estaba hablando. Dice en el capítulo 2, versículo 7, dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está hablando de un mandamiento antiguo, de una forma antigua. La forma antigua es la forma correcta. Dice nuestro Señor Jesucristo referente a la oración, esto es lo que Él nos aconseja de cómo es agradable una oración a Él. Dice el libro de San Mateo, capítulos 6, versículos 6, del 5 para abajo, dice, y cuando oras, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas, en los cantones de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo, ya tienen su pago. Significa que cuando oramos a Dios no debemos orar con parlería para que nos miren y qué bonito que ora la hermana Lorena. No. Dice que tú cuando oras, éntrate en tu cámara, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, ¿a qué se refiere cerrada la puerta? Porque, y si yo estoy sola y no está mi hijo en la casa y no estoy nadie, entonces también debo entrar a la recámara y cerrar la puerta. ¿O se referirá Dios a otra casa y a otra puerta? Cuando dice, entra en tu recámara y cierra tu puerta, significa que yo no ocupo gritar para orar a Dios. Yo no ocupo orar y orar y orar y orar a gritos para que Dios escuche mi oración. Al contrario, si yo quiero que Dios escuche mi oración, me concentro. Pongo mi mente en Él y oro en mi corazón. Lloro, le clamo en lloro y llanto, para que Él me escuche, pero para que me escuche Él, no para que me escuchen los vecinos y para que me escuchen los hermanos que están a la par y luego salgan contando cuál es mi queja. No, yo oro a Dios en secreto. En el versículo 7 dice, y orando no seáis prodigios como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. Yo no debo orar durante largas horas. Yo debo orar con mi corazón. Él no es sordo. Él ya me escuchó, Él sabe lo que yo le quiero pedir. Dice, no hagáis pues semejantes cosas a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se las pidáis. Cuando le rogamos a Dios algo, no es porque Él no sepa lo que le pedimos y queremos que lo entienda. Él sabe lo que necesitamos. Él solo quiere que se lo pidamos, pero no se lo pidamos a gritos. No se lo pidamos repitiéndole una y otra y otra y otra vez, porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Ahora, dice, capítulo 9 dice, y vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10, 11, 12 y 13, el Padre nuestro. Podría recitárselos,
pero cada uno de nosotros en algún momento lo ha aprendido. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar el Padre Nuestro, la sagrada y única oración que existe en la Escritura, enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Siempre, pero siempre debemos orar el Padre Nuestro a la hora de orar nuestras oraciones. Lo primero que hacemos es saludar, o sea, oramos el Padre Nuestro. Esa es la oración. Y luego de la oración, que es el Padre Nuestro, hacemos la plegaria, que la plegaria vendría a ser la petición que le vamos a hacer a Dios de aquello lo cual nosotros queremos pedir. Ahora, es importante cómo estamos, en dónde están nuestros ojos, en dónde están nuestras manos, en dónde están nuestros pies. Claro que es importante. Nosotros oramos en todo lugar, en todo momento y a toda hora, en donde quiera que estemos. Pero a la hora de acostarnos, a la hora de levantarnos o a mediodía o en algún momento del día debemos hacer una oración formal para con Dios. ¿Cómo es esa oración formal? Dice el libro de Job, capítulos 26, versículos 22 y 23. Capítulos 22, versículos 26 y 27 dice: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y pagarás tus votos. ¿Ve? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña perfectamente cómo es que debemos orar, mirando al cielo. Vamos a preguntar al libro de los Salmos, capítulo 123, versículo 2, dice: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Dios hasta que haya misericordia en nosotros. Nuestros ojos, mis amados hermanos, siempre deben estar abiertos a la hora de orar. Estemos donde estemos, aún en la mitad de la noche cuando nos despertamos a orar. Nuestros ojos siempre deben estar abiertos, porque nuestros padres nos enseñaron que es la forma correcta para orar. En nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulos 11, versículo 41, nos dice: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando sus ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Nuestro Señor Jesucristo alzó sus ojos arriba a la hora de orar. No cerró los ojos, no se encogió, no miró al cielo, no se agachó, no puso la cabeza en tierra. Nuestro Señor Jesucristo oró a su Padre, a nuestro Padre, con los ojos al cielo, mirando al cielo. Así como el rey David, así como el profeta Job, así como el sacerdote Esdras, así como cada uno de nuestros padres nos han enseñado a orar. Ahora, ¿cómo deben estar nuestras manos y nuestros pies? El sacerdote Esdras, en el capítulo 9, versículo 5, nos enseña que al sacrificio de la tarde, levantándose de su aflicción, o sea, al terminar su ayuno, dice que habiendo rasgado su vestido y su manto, quiere decir, habiendo derramado todo su corazón delante de la presencia de Dios, dice: postréme de rodillas y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Uno de nuestros padres, los grandes sacerdotes de la antigüedad, después del sacrificio, después del ayuno, después de haber entregado su corazón para con Dios, dice, alzaba sus manos al cielo, se ponía de rodillas y agradecía a Dios. Si nuestros padres nos enseñaron cómo están nuestras rodillas, cómo están nuestras manos, cómo están nuestros ojos, cómo está nuestro rostro y claramente nuestro corazón, porque también dice el libro de San Juan que si hubiese Dios mirado iniquidad en nuestro corazón, el Señor no me oyera. Entonces, habiendo cumplido con todo eso, entonces nosotros podemos hacer una oración acepta a Dios. Entonces, muchas veces no es que Dios no nos oye, es que sabemos cómo hacerlo, pero no queremos hacerlo. Porque mientras que no sepamos estas cosas, Dios escucha de nosotros y recibe de nosotros lo que nosotros le demos. A cómo se lo demos, porque claramente es nuestro Padre y sabe que no sabemos. Pero cuando ya hemos estudiado la Escritura y cuando ya sabemos que a Dios le agrada con los ojos abiertos, que a Dios le agrada que nos postremos de rodillas, que a Dios le agrada que levantemos nuestras manos y nosotros seguimos así, o peor tirados en una cama, entonces Dios no nos oye, porque dice que si nosotros quitamos nuestro corazón de Dios, nuestra oración es abominable. Entonces, para que Dios nos escuche nuestra oración, tenemos que hacer no solamente de adentro, sino que tenemos que hacer también la parte física. Tenemos que tener todo un protocolo para la oración. Claro que si vamos en el bus, en el carro, en la calle, en las reuniones, también nuestra mente, nuestro corazón, pero eso es parte de la disciplina también. ¿Por qué? ¿Por qué cerrar los ojos? Cuando nosotros conversamos entre amigos o con nuestra familia,
Si nosotros estamos entre nosotros y nosotros cerramos los ojos, faltamos el respeto a quien está con nosotros, porque significa que no nos interesa. Si yo cierro los ojos cuando ustedes conversan conmigo, significa que no me interesa su conversación, es una falta de respeto. Pero nos enseñaron que para orar a Dios teníamos que cerrar los ojos para concentrarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando están con nuestros amigos no necesitamos cerrar los ojos para concentrarnos? Claro, claro, porque los vemos, ¿cierto? Pero a Dios no le podemos ver porque, claro, somos pecadores, por eso no podemos verle. Además, Él es espíritu, podría presentarse ante nosotros de la forma que Él quisiera, pero tenemos que mostrar a Dios que nosotros no necesitamos verle para estar sabiendo, para saber que Él está con nosotros. Cuando nosotros no cerramos nuestros ojos para orar, le estamos probando a Dios que no necesitamos de cerrar los ojos para concentrarnos, porque nosotros estamos orando y el vecino pasa acá al lado, barriendo, cantando, haciendo señas. Pero si yo estoy conversando con el Señor, al igual que si estuviera conversando con mis amigas o mis amigos, así como el vecino no me distrae cuando estoy con mis amigos, ¿por qué habría de distraerme cuando estoy para con el Padre? Aún mucho más importante. Si yo estoy orando a Dios y pasó un pájaro enfrente de mí, ¿por qué el pájaro me distrae? Ese pájaro podría pasar cuando estoy con mis amigos y no me distrae. ¿Pero por qué me distrae cuando estoy orando? Porque no estoy concentrada hablando con Dios. Entonces, cuando nosotros nos disciplinamos a orar a Dios correctamente, con los ojos abiertos, con la mirada al cielo, postrados de rodillas y las manos alzadas, estamos probando a Dios que no solamente le honramos en una forma física, porque si Dios estaría, le pregunto, estamos tirados en la cama y si aparece Dios en cuerpo y persona, estamos orando y se nos aparece de frente, ¿seguimos en la cama? Ahí tirados, abrazando la almohada, orando. No, ¿verdad? La pregunta es, ¿pero no se supone que está presente también cuando estamos orando? Entonces mostremos respeto. Porque no le podamos ver significa que no está presente. Él siempre está presente. Por eso hacemos reverencias, por eso reverenciamos al Padre Todopoderoso. Porque aun cuando no le vemos, sabemos que está presente. Por eso todos los días de nuestra vida estamos presentes que Él nos está mirando. Porque no le podamos ver significa que no está presente. A veces se nos olvida eso y por eso es que fallamos a Dios, porque nuestro temor, nuestro conocimiento, nuestra ignorancia nos lleva al pecado, nos lleva a no confiar en Él. Pero cuando confiamos en Él y nuestra confianza y nuestra fortaleza está en Él, no pasa eso. Bien, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas.